Bueno, y como hoy estamos hablando de misiones, entonces el mensaje tiene que ver con misiones, tiene que ver con la misión. Entonces la pregunta del mensaje es, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu misión? Y es una pregunta trascendental. Muchísima gente se pregunta, pero ¿yo para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué hago acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vivo? Es una pregunta importante. ¿Cuál es la misión que tenemos cada uno de nosotros? Un conocido mío tuvo una experiencia tremenda que si él no me la cuenta él mismo, yo no la creo. Si él mismo no me la cuenta, yo realmente no la creo. Él me cuenta que estuvo muerto por 6 horas. Fue llevado al hospital con varias situaciones cardíacas y estando en el hospital murió. Y los médicos lo dieron ya por muerto. Al poquito tiempo su cuerpo fue llevado en una camilla a la morgue, fue depositado en una bandeja en la morgue. En la bandeja le ponen unos cables para amarrar ahí el cuerpo, le ponen una sábana encima y salieron y su cuerpo quedó ahí. Y resulta que a las 6 horas él volvió a la vida. Él dice que me cuenta que cuando él murió sintió que salió del cuerpo y que atravesó como un viaje sideral, atravesó la luz. Y él dice que llegó a cierto sitio y que era maravilloso sentir esa paz, esa llenura y sentir una sensación tan hermosa en ese sitio. De pronto él dice que a lo lejos vio una figura y él sabía que era Cristo, pero no le veía la cara, pero sabía que era Cristo. Y cuando estaba él en eso mirando, escuchó que Cristo le dijo: todavía tienes una misión en la tierra. Y él quedó así, y él dice que en ese momento despertó y estaba en la morgue. Atado y asustado. Y empezó a gritar. Un celador vino. Yo creo que el celador se asustó mucho. Y el celador empezó a llamar a los médicos, vinieron, lo miraron y fue increíble. Volvió a la vida. 6 horas estuvo muerto. Por eso digo que si él mismo no me lo cuenta, yo no le creo. Y yo creo que mucha gente ha tenido situaciones en su vida donde ha estado en el borde de la muerte. No sé si tú has estado en el borde de la muerte, donde tú dices, ya, me morí. Y de pronto viene una segunda oportunidad de Dios. Y tú te preguntas y te dices, ¿por qué Dios no me llevó? ¿Por qué no me morí? Debe ser que hay un propósito en esta tierra. Debe ser que hay un propósito en esta tierra. Y esta persona que es un creyente, efectivamente ahora me cuenta que él es un ingeniero, tiene propiedades, tiene medios económicos, y entonces tomó la decisión ahora de dedicarse tiempo completo a predicar el evangelio. Y está predicando el evangelio y está feliz. Esa persona asistió a esta iglesia hace varios años y se bautizó aquí. Pero la verdad es que tenía una vida cristiana de lo que llamamos de silla, de venir el domingo, sentarse, escuchar, sentir que cumplo y me voy y ya. Y él dice, mire cómo Dios cambió totalmente mi visión del propósito de la vida y ahora está feliz
predicando la palabra y sirviendo al Señor, y entendió que tenía una misión en esta tierra. Pues Jesús vino a esta tierra y vino ¿por qué? ¿Qué tenía? Una misión. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, versículo 16. Jesús nació en Belén, la ciudad de sus antepasados, del rey David. Nació en un pesebre muy pobre. Nació en medio de una familia pobre, José, María, pobres. Jesús creció en una de las ciudades más pobres también de Israel, Nazaret. Se crió de la manera más sencilla. Y cuando tuvo 30 años, cuando cumplió 30 años, se dio a conocer al mundo. Y empezó a predicar y a sanar. Echaba fuera demonios. Sanaba a los ciegos, a los cojos. Toda dolencia y toda enfermedad de la gente, Jesús la sanaba y la gente empezó a venir por cientos. Venían de muchas partes, su fama se extendió de una manera impresionante por todo Israel. Y en Lucas capítulo 4, versículo 16, nos cuenta cómo Jesús volvió a su ciudad donde él creció. No empezó su ministerio ahí en su ciudad, sino en otra parte. Y llegó a su ciudad, a Nazaret, donde estaban seguramente los amigos de colegio, donde estaban los de la cuadra, donde estaban familia, gente, mucha gente que lo conocía, y llegó allá donde tradicionalmente los sábados los judíos se reúnen en la sinagoga. Entonces esto es lo que vamos a leer. 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. O sea que Jesús siempre se congregaba, todos los sábados se congregaba, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Recuerden que en esa época casi nadie, todos sabían leer, no había analfabetismo en Israel, no existía. Porque todos los niños desde pequeños sabían leer. Pero no habían muchas Biblias. Habían rollos, los rollos o papiros. Y era muy poquita gente que tenía porque valían demasiado. Pero allí en la sinagoga están todos los rollos de todos los libros del Antiguo Testamento. Obviamente el Nuevo Testamento no se había escrito. Entonces dice que le dieron el libro o el rollo del libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces quiere decir que él abrió el rollo y buscó, e intencionalmente iba a buscar una escritura muy precisa. Buscó y la encontró. Y ahí leyó. ¿Qué fue lo que leyó? Dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Agarró el rollo, buscó la escritura que él quería leer, que había escrito Isaías 700 años antes, y leyó esa escritura, enrolló el rollo, lo entregó al encargado de los rollos y se sentó, y todo el mundo estaba esperando que él dijera algo. Todo el mundo estaba ahí. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Eso era tremendo. Isaías había escrito 700 años antes esta profecía.
Y Jesús ahí en la sinagoga está diciendo, esa profecía hoy se está cumpliendo. ¿Y cuál era la profecía? Volvámosla a leer. ¿Qué profecía era? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué quiere decir la palabra ungido? Paremos ahí. ¿Qué quiere decir la palabra ungido? Ungido quiere decir apartado, destinado o consagrado a. En el tabernáculo se ungían todas las cosas porque estaban destinadas. El sacerdote también se ungía porque estaba destinado al servicio. Todo lo que se ungía, un rey se ungía porque estaba destinado a gobernar. Un profeta se ungía porque estaba destinado a predicar y a profetizar. Entonces, ungido. Jesús dijo, el Espíritu me ha ungido, o sea, me ha separado, me ha consagrado y me ha dedicado. ¿A qué? Leamos la lista. ¿A qué? A dar buenas nuevas a los pobres. Su misión, aquí está su misión. La misión de Cristo era ir a ¿quiénes? A los más pobres. ¿Y qué darles? Comida, ¿verdad? Casas buenas para sacarlos de la pobreza. No. ¿Qué era lo que los pobres necesitaban? Las buenas nuevas. Otra palabra para buenas nuevas. Evangelio. Evangelio es buenas nuevas. Los pobres necesitaban el evangelio. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. El Espíritu me ha ungido y hoy estoy para darle buenas noticias, el evangelio a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hay herida? Todos estamos heridos, todos hemos sido heridos. Todos estamos quebrantados de corazón. Todos hemos sido heridos de una u otra forma. Pero todos somos heridos del corazón, de muchas maneras en la vida. Y Jesús dijo, he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué más? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús iba a armar a un ejército, ir a abrir todas las cárceles y sacar a todos los convictos, ¿verdad? No, obviamente no. No está hablando de liberar a los que están pagando una condena en la cárcel. ¿A qué se referirá cuando dice a los cautivos? Todos los hombres estamos cautivos por nuestro propio pecado, por nuestros errores, por nuestras fallas, por todas las cosas que nos han pasado, estamos cautivos. Y Jesús dice, vine a dar libertad a los cautivos. Vine a dar, ¿qué más? Vista a los ciegos. ¿Quiere decir que él iba a buscar a todos los ciegos para sanarlos? Sanaba ciegos, sí, y sanaba paralíticos, y resucitó muertos. Pero no iba a resucitar todos los muertos, ni venía a sanar a todos los ciegos, ni venía a sanar a todos los paralíticos, no. Hizo esos milagros, para demostrar que él era Dios, el Hijo de Dios. Pero su misión no era esa. Su misión era darle vista. ¿A cuáles ciegos? ¿A cuáles ciegos? A todos nosotros que estamos ciegos y que no podemos ver a Dios y las cosas de Dios por causa del pecado. Y necesitamos ser sanados y que vuelva a traer Dios la luz a los ojos, a los ciegos. ¿Qué más dice? A poner en libertad a los oprimidos. Y se fija que sigue Jesús hablando de la condición humana de los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Entonces, pregunta, ¿Jesús tenía una misión para venir a esta tierra? ¿La tenía clara? Él vino para gozar la vida y disfrutar los tesoros. La creación era de él, ¿sí o no? Pero no vino a disfrutar la creación, que era de él. Tenía una misión muy clara. Él sabía por qué había venido. Pregunta, ¿por qué Jesús no se manifestó cuando tenía 12 años? Por ejemplo, que estuvo en el templo, ¿se acuerdan?
Estuvo en el templo de sus padres, lo perdieron y lo encontraron, que es la única cosa que la palabra de Dios nos enseña sobre algo de la infancia de Jesús, que a los 12 años lo encontró, se les perdió a sus padres y lo encontraron a él a los 12 años conversando con todos los líderes y maestros y todos aterrados de este niño, esa sabiduría que tiene. ¿Y por qué no a los 12 años se dio a conocer? ¿Por qué a los 30? ¿Por qué no a los 20? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Ese era el plan de Dios. Ese era el momento. Ese era el plan de Dios. Su plan fue darse a conocer. ¿Y por qué no se dio a conocer en Roma, que era la capital del imperio, para que el mundo supiera? ¿Por qué no? ¿Por qué en Jerusalén? ¿Por qué en Galilea? ¿Por qué en Israel? Ese era el plan de Dios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque a veces nosotros, tenemos en nuestra mente que queremos hacer la obra de Dios, pero estamos siempre diciendo, será otro día, será cuando tal cosa. Recuerdo a un hermano que decía, cuando yo me pensione, voy a servir a Dios con toda. Mientras tanto, tengo que trabajar duro y hacer plata. Y hacer plata y dejarle a mi familia bien organizada y tener mi casa, tener ojalá una finca. Así me decía él, me decía a mí eso, hace muchos años. Me decía, yo tengo que trabajar duro, dejar organizada mi familia, dejar la pensión, todo listo. Y el día que yo me pensione, ese día me entrego totalmente al servicio a Dios. ¿Estuvo bueno ese plan? ¿Les parece? ¿Les parece bueno ese plan? Aparentemente suena chévere. ¿Pero qué pasó? Que se pensionó y estaba muy enfermo. Pero muy enfermo. Más bien dedicó el resto de sus años, los pocos años que le quedaron después de que se pensionó, a visitar muchos médicos y a velar por su salud, porque estaba muy quebrantada, demasiado quebrantada. ¿Por qué? Pues porque trabajó demasiado duro por algo que se le fue entre los dedos, se escapó como el agua. Dios tiene una misión para ti. Jesucristo tenía una misión muy clara. ¿Y a qué vino Jesús en su misión? Ya vimos, sanar, restaurar. ¿Qué les parece esa misión? ¿Fácil o difícil? Muy difícil, porque es que tratar con el corazón del hombre es muy difícil. Es muy difícil, muy complicado. Pero Jesús sabía que su misión iba más allá de solo recorrer las calles y predicar y sanar a la gente. Iba más allá. Leamos en Juan capítulo 16, versículo 28, las palabras de Jesús. Juan 16, 28. Juan 16, 28 dice las palabras de Jesús: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, ¿tenía Jesús su misión clara? Sí, él dijo, tengo que venir desde el cielo, hacerme hombre, venir a la tierra, pero después tengo que regresar. No se iba a quedar para siempre, tenía que regresar. Ahora, entre venir y regresar, ¿qué se encontraba en la mitad que era muy difícil para él? La cruz, su muerte. Su misión solamente se podía cumplir muriendo en la cruz. Sin cruz no es fracaso de la misión. Los que predican que Jesús es un gran maestro, que es buena persona, que nos dio grandes enseñanzas, que nos dejó un ejemplo para que vivamos según el ejemplo de Jesús, es una visión demasiado corta de lo que fue la misión de Jesús. Pues la misión de Jesús fue que para poder predicar el evangelio a los pobres, traer sanidad al corazón, traer apertura de los ojos espirituales, liberar de las cadenas del pecado y proveer al mundo salvación y vida eterna, ¿le era necesario qué? Morir en la cruz. ¿La cruz es símbolo de qué?
de muerte y de maldición. La han convertido hoy en un símbolo de buena suerte, la han convertido hoy en un símbolo bonito, pero no es un símbolo bonito, es un símbolo de muerte y maldición, y Jesús murió en la cruz, cumplió su misión. Antes de ir a la cruz estuvo orando y fue tan difícil enfrentar ese momento que incluso le oró a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A mí me impresiona mucho ver al Hijo de Dios, Jesús, el Todopoderoso, clamando al Padre si existiera otra manera y que yo no tenga que pasar por eso, líbrame de eso. Pero sé que no hay otra forma y tu voluntad es que yo muera, así que voy a ir y voy a morir. Y Jesús cumplió su misión. ¿La cumplió? Al 100%. Murió en la cruz por ti y por mí. Lo entregó todo. Cumplió su misión. Volvió al Padre, y ¿qué creen que el Padre le habrá dicho acerca de la misión? ¿Qué creen que el Padre le habrá dicho cuando volvió al cielo acerca de la misión? Misión cumplida. Misión cumplida. El Padre está satisfecho. Hizo Jesús todo lo que él tenía que hacer en la misión. En la misión. Ahora, pero Jesús planeó para todos nosotros una misión. Él vino con una misión para rescatarte a ti y a mí del pecado, para que tú y yo le entregáramos nuestra vida a Él y Él pudiera perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna y salvación. Amén. Pero Jesús también nos dio una misión. ¿Para qué seguimos viviendo en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacer dinero y asegurarnos la pensión? Pues es chévere que lo tenga en la mente y trate de hacerlo, pero ese no es el fin, porque puede que mueras antes y nada consigas, o puede que lo pierdas todo, que el fondo de pensiones donde tienes toda tu esperanza se quiebre y nuestro querido presidente dé la orden de repartir todo entre los más pobres y tu pensión se esfumó. Nada es seguro, nada es seguro. Y Jesús tiene una misión para ti. ¿Qué hizo Jesús? Antes de irse, ¿qué hizo? A los 30 años, cuando se dio a manifestar, ¿cuál fue una de las tareas que él hizo? Preparar a personas, ¿verdad? Primero llamó ¿a cuántos? A 12. 12 que estuvieron con él todos los 3 años. ¿Para dónde él iba? Ellos iban con él. O sea, fue un seminario intensivo de 3 años. Curso bíblico de 3 años, instituto bíblico de 3 años intensivo de Jesús con los discípulos, con teoría y práctica. Pero después también dice que Jesús 70 de sus discípulos los envió les dio una misión: vayan por todo Israel, y los mandó de 2 en 2 a 70. Qué interesante. Cuando Jesús murió y vino el Espíritu Santo, ¿cuántos habían en el aposento alto esperando el Espíritu Santo? ¿Qué dice Hechos? 120 estaban allí listos. Hay que leer el Evangelio, hay que leer todo el libro de los Hechos para saber toda esta historia. Y allí estaban estos 120 y vino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Vayamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 8. Hechos 1:8, que muchos no lo sabemos de memoria. Los que saben de memoria, repítanlo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quieren decir estas palabras de Jesús? Que él había llamado a esos 12 y los preparó, había llamado a esos 70 y los preparó, y ahora estaban estos 120 allí en Jerusalén
esperando la venida del Espíritu Santo, y los había preparado con una misión. ¿Y cuál era la misión? Vayan ahora ustedes y me serán testigos. ¿Qué quiere decir testigos? ¿Qué hace un testigo? Testifica lo que sabe y lo que vio, no más. Y Jesús dijo, ahora ustedes me serán testigos. ¿En dónde? En su propia ciudad, Jerusalén. ¿En dónde más? En toda Judea, el departamento donde estaba Jerusalén. En Samaria, el departamento siguiente. Y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos, se cuenta en la historia que muchos de ellos, de los 12 y de muchos otros, terminaron yendo muy lejos, para predicar el evangelio. Y qué plan tan maravilloso el de Jesús, que empezando en Jerusalén, mandó a sus testigos para que predicaran el evangelio, y ese evangelio ha llegado hasta nosotros hoy. ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegó desde Jerusalén en el año 30 después de Cristo, cuando vino el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que desde ahí llegó hasta nosotros en Colombia? ¿Cómo fue? ¿De qué manera? Y durante 20 siglos. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el plan de Jesús? Que estos predicaban a otros, se convertían, y ¿qué hacían esos? Predicaban a otros, y esos se convertían, ¿y qué? Y eran testigos. Y han habido testigos por estos 20 siglos que han ido a todas partes. En mi caso propio, aquí está mi querida madre, pero a nosotros nos bendijo una persona que Dios envió desde Nueva Zelanda. ¿Usted sabe dónde queda Nueva Zelanda? Al lado de Australia, al otro lado del mundo. Un hombre allá en Nueva Zelanda sintió el llamado de Dios para venir a Colombia. Y en esa época, en el año 68, él en un barco, durante 3-4 meses viajó en un barco para llegar a Colombia, entrando por Buenaventura y llegando a Bogotá. Y un día llegó a nuestras vidas y nos trajo el evangelio. Y nosotros nos entregamos a Cristo. ¿A través de quién? De un misionero. Uno que atravesó el mundo, medio mundo, para llegar y traernos el evangelio. ¿Y por qué lo hizo? Porque esa persona fue motivada a hacerlo. Porque entendió la misión de Cristo y entendió su propia misión. Su propia misión. Antes de que Jesús se fuera, ¿cuál fue sus últimas palabras? En Mateo 28. Leámoslo, Mateo 28. Una vez más leámoslo. Lo hemos escuchado muchas veces, la mayoría, pero posiblemente hay alguien aquí que nunca ha escuchado esto. Y dice, Jesús, sus últimas palabras fueron esto. Jesús versículo 18 de Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está clara la misión. Nosotros trabajamos y vamos a un trabajo para ganar dinero y darle de comer a nuestra familia, pero esa no es nuestra misión en la vida. Ese es solamente un medio, es una manera. Y todos tenemos diferentes maneras en que nos ganamos el dinero para comer. Esa es solamente la manera, pero esa no es la misión. Y muchos ahorramos y guardamos las moneditas, los billeticos, y ahorramos y tenemos algún dinero guardado, pero esa no es la misión de la vida, guardar dinero. Y otros han estudiado y se han graduado
y quieren seguir estudiando y haciendo una especialización y haciendo una maestría y un doctorado, pero el estudio no es la misión. El estudio es un medio. Todas esas cosas, el dinero, las propiedades, el vestido, la comida, la familia, todo eso son solo medios, no es la misión, no es el objetivo de la vida. Por eso hay tanta gente que no entiende el propósito de la vida, porque va detrás de esas cosas y esas cosas jamás llenarán, porque no son el propósito. ¿Cuál es entonces la misión que nosotros tenemos? ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es esa la misión más importante? Pues porque el mundo está perdido, como estábamos nosotros. Yo fui alcanzado por el amor de Cristo. Se me perdonaron todos mis pecados y tengo la esperanza de la vida eterna 100% segura. Y el paso por este mundo es solo eso, un paso. Solo es un paso. En una ráfaga de tiempo ya no estaremos en esta tierra. Y mi verdadero destino está en los cielos. Ahí está mi verdadero destino para siempre. Esto es solamente atravesar un momento. En la eternidad la vida es un momento fugaz. Mi destino. Por eso mi misión en la tierra es hacer que otros sean salvos y que no se condenen. Esa es mi misión. Porque Jesús vino a eso. Jesús vino a salvar al mundo. Pero en su plan para salvar al mundo, cada creyente, cada persona que se convierte a él, se convierte en un misionero. ¿Cuántos misioneros hay aquí? No, hay muy poquitos. Otra vez, las manos arriba. ¿Cuántos misioneros hay acá? Todos somos misioneros. ¿Cuál es nuestra primera misión? La familia. Les predicamos el evangelio. No solo con palabras, sino con la clase de vida que vivimos. ¿Se acuerdan cómo Jesús predicó? Sanaba, enseñaba y predicaba. Los hechos con las palabras. Si tú no vives una vida cristiana acorde con el evangelio, mejor cállate. Está fracasada tu misión. Mejor cállate. Porque si hablas diciendo soy cristiano, pero no estás viviendo como cristiano, lo que haces es causarle a la otra persona una confusión muy enorme. Pero si tú estás viviendo como cristiano, debes predicar como cristiano y debes compartir, porque tu misión son los que están a tu alrededor. ¿Tu primera misión dónde es? Tu casa, tu familia, tus vecinos. La misión tiene dos palabras que quiero enfatizar hoy. Con estas dos palabras quiero que se vaya: desacomodar e incomodar. Evangelismo es eso. Evangelizar es desacomodarse para incomodar al otro. Porque es que cuando nos acomodamos demasiado, no estamos dispuestos a ir y cruzar la línea para ir a predicar. Misiones no es solamente ir como ese hermano Ricardo Yarral desde Nueva Zelanda a Colombia. Misiones es atravesar la siguiente casa e ir al vecino con la misión en la cabeza para compartir el evangelio. Toda persona que Dios pone a tu alrededor es tu misión. Si tú conoces a alguien y por mucho tiempo lo has conocido y nunca le has predicado el evangelio, estás fracasado en la misión. Porque tu misión es predicar el evangelio, es compartir el evangelio al que está a tu lado, al que te encuentres por el camino. Ese es el verdadero sentido de la vida. La vida tiene sentido cuando yo me convierto en un instrumento en las manos de Dios para llevar el evangelio, para que el mundo sea salvo. Entonces, ¿por qué algunos toman la decisión de irse de país a país? ¿Por qué? Porque tienen un llamado.
Todos acá nos damos cuenta del llamado que tiene nuestro hermano Luis David. ¿A dónde tiene su llamado? ¿A dónde lo ha llevado Dios? A centros de rehabilitación. Porque nos damos cuenta, Luis David ama a esas personas. Muchos de nosotros no. Muchos de nosotros les tenemos hasta como los drogadictos, los de habitantes de calle, me dan miedo. Me decía hace poquito Laura, me contaba, me decía, yo le tenía miedo a los habitantes de la calle, pero Luis David me hizo cambiar totalmente mi manera de verlos. Y ahora yo los veo como personas que necesitan el amor de Dios. Como personas que necesitan el amor de Dios. El otro día estaba aquí en La Caneca, un habitante de calle ahí sacando. Y fui, lo saludé y empecé a conversar con él. Y a mí me gusta conversar con el habitante de calle. ¿Y sabe por dónde empiezo? Empiezo por el tema de la familia. ¿Y tu familia? No, ese hombre se puso a llorar. Porque cada persona tiene un papá, una mamá, unos hermanos, tiene un entorno. Algo pasó ahí. Y no es tan diferente el habitante de calle a un hombre con mucho dinero que tiene un desastre de la vida. No es tan diferente. Todos somos pecadores. Pero Dios tiene un llamado especial para cada uno. Algunos han sido llamados a visitar hospitales, otros son llamados a cruzar la frontera, a irse, como vimos a estos hermanos allá que tenemos varias familias en varios aposentos altos, que ya han ido, están en la China, Turquía, en otros sitios. Pero tu primera misión es aquí. Tu primera misión es tu familia, tu Jerusalén, tus vecinos y de pronto cruzar. ¿Has pensado? El otro día un hermano me decía, yo estoy orando porque quiero ir a visitar mi familia, no me acuerdo dónde era, en otro departamento, quiero ir a visitar mi familia y tengo que ir con la meta de predicarles el evangelio. Uy, qué buena misión. Orfita hace poquito estuvo, ¿verdad? Fin de año, estuvo visitando su familia en Caldas y ella nos decía, oren porque mi meta es predicarles el evangelio, no me puedo venir sin que todos hayan escuchado el evangelio. Esa es mi misión y esa es la misión. Mi hermano, mi hermana, revisa para qué vives, revisa cuál es el propósito de tu vida y cuál es la misión que Dios tiene. Y también piensa cuánto tiempo estás desgastando, cuántos recursos estás botando y que no tienen ningún sentido. ¿Cuánto esfuerzo estás haciendo que a la final, cuando todo pase, no tendrá ningún sentido? Si logramos tener el corazón de Jesús, entonces entenderemos que somos todos misioneros y que el Señor nos quiere usar. Amén.